Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Hoy vamos a hablar, ya se lo habíamos planteado, de las últimas declaraciones que da Juan Carlos Monzón a Prensa Libre a la periodista Claudia Palma. Las condiciones en las que las da son inusuales, por decirlas de alguna forma. El señor Monzón habla con la periodista de Prensa Libre en la cárcel donde está retenido, aun cuando es colaborador eficaz, y que comparte con Salvador Estuardo González, alias Eco, ambos muy cercanos a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y a partir de ahí comienza ya el relato del señor Monzón. Hay nuevos elementos y cosas que llaman mucho la atención. La primera, quizá la que más dinero tiene en juego, es este caso en el que hay 7 millones de dólares en materia de una coima que negoció Juan Carlos Monzón con un ex diplomático, que no se dan muchos más detalles, por orden de Valdetti, para el sistema de verificación de migración, es decir, las huellas dactilares y otro tipo de información que podía servir para determinar si alguien entraba al país. Pues el sistema costaba varios millones de dólares y se trató de hacer este negocio que luego Mauricio López Bonilla, según el relato de Monzón, había intentado también tratar de sacar raja, por decirlo de alguna forma, y luego por la presión, las capturas, lo termina cancelando. Como le decía, el hashtag de la noche es SF, sigue cantando, y para hablar de este tema están Estuardo Zapeta y Juan Carlos Sandoval, quienes desde sus redes sociales también pueden interactuar con ustedes. Caballeros, muy buenas noches. ¿Cuál es la primera impresión que les genera este relato de Juan Carlos Monzón en la cárcel, donde hay que contar, por cierto, no se pueden entrar material para grabar audiovisualmente este relato, y por eso Prensa Libre replica una imagen muy llamativa dentro de la celda en la que están estas dos personas? Juan Carlos. Buenas noches, licenciado Zapeta, buenas noches, Soto. Yo quisiera comenzar diciendo que lo que queda claro a partir de lo expresado por Juan Carlos Monzón Rojas es que le ganaron absolutamente a todo, que no era una estructura política, que era una estructura netamente criminal dedicada a apropiarse de los recursos del Estado. Eso está absolutamente claro, que en todo gobierno, bajo la estructura política que hoy tenemos, ha de existir un Juan Carlos Monzón. O sea, hay que averiguar quién es esa pieza que movía los hilos de las negociaciones en nombre de sus jefes, como él todavía le relata a Ingrid Roxana Valdetti Elías, todavía, según el relato de Claudia Palma, le llama la jefa. Y habrá que entender de que todo lo que se estaba planteando durante la administración del Partido Patriota fue totalmente falaz. ¿En qué sentido? Se apropiaban de las necesidades claras que el Estado de Guatemala tiene en cualquier sentido: carreteras, migración, alimentación, en cualquier cosa que Guatemala tuviese una necesidad, ellos lo planteaban como una alternativa de política pública con el único objetivo de enriquecerse. Y eso es, creo, lo más valioso del trabajo periodístico que Claudia Palma presenta en este relato. Que por cierto, una de las cosas muy llamativas que dice Monzón es, miren, donde más y mejores negocios se pueden hacer es en el Ministerio de Comunicaciones. Es lo que he venido diciendo yo ya desde que vamos a cumplir un año en Sin Filtro, y eso es lo que he venido diciendo yo aquí en Guatevisión, que esa es la verdadera línea. Es que tenemos que entender que el ministerio, la SAT y la línea y la línea otra, son migajas comparados con los miles de millones, o sea, estamos hablando de millardos que tiene el Ministerio de Comunicaciones. Su contraparte en el Congreso de la República, ¿quién es y cuál es? Es obviamente el listado geográfico de obras. Así es que esto lo tienen muy claro, pero a mí me parece muy interesante que se le hizo la pregunta a Juan Carlos Monzón acerca de Valdés, a quien él denominó que era su maestro y su mentor. Héctor Valdés. Héctor Valdés, actual asesor de la municipalidad de Misco a cargo de don Neto Brand. Y esto porque el mismo Neto Brand había sacado hasta un video, había publicado un video en el cual pues decía que sí, que tenía alguna cosa que ver, pero no era tanta influencia. Interesante. Curioso que la empresa en la cual originalmente la información del señor Valdés y Juan Carlos Monzón se unen es en Canchas Deportivas.
Y por pura casualidad de la vida, y lo que están haciendo, uno de los grandes proyectos que están haciendo ahorita en Misco, y que lo digan los misqueños, buenas noches, es el engramillado de un estadio, ¿verdad? Es así como esas cosas que uno se queda todavía sorprendido de cómo están pasando. Otra vez, y ese es el Ministerio de Deportes. Ok, Ministerio de Comunicaciones tiene y hay una cuestión que nosotros no hemos entendido todavía, y es que, por ejemplo, reparan algo y cae una lluvia, lo que reportan es la reparación, y si se quiere, aún la Contraloría de Cuentas quiere llegar a ver la reparación, no puede, porque dice, bueno, ya llovió. Y así es, hacen trabajos en ríos, hacen trabajos en lavas, dragados y todo eso. Y el clima es como un gran aliado del Ministerio de Comunicaciones, pero es ahí, el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, ¿verdad? El señor Sinibaldi, ¿verdad? Y del movimiento reformador que actualmente pues propone a alguien para la presidencia del Congreso de la República, solo para unir los puntos Pero aquí. es que los aliados políticos del Partido Patriota siguen habitando la 9ª Avenida. El Partido Patriota sigue vivo. Es que está clarísimo, Otto. Vivo se lo llevaron, vivo lo que... Pero vivo es que vivo sigue. Y con mucha fuerza. Claro. Tenemos que ir a un corte y después del corte seguimos hablando de este tema. Tenemos la encuesta y muchas cosas más. Bueno, lo que dijo de Chávez es impresionante, ¿va? Tenemos que ir a un corte, pero regresamos en Sin Filtro. Participa en la conversación. #SF sigue cantando. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Les preguntamos en las redes sociales. Juan Carlos Monzón dijo, todo el mundo pone a Roxana Baldetti como la mala. El cerebro es Otto Pérez Molina y siempre lo fue. Preguntamos qué opina y la gente dice, Otto era el cerebro, 8%, ella era la mala, 14%, y los dos son lo mismo, el 78%. Caballeros, ¿qué opinan? O sea, sí, a ver, yo sí coincido con que hubo en algún momento algún discurso, no quiero tacharlo de machista, pero sí de decir, Roxana Baldetti era la que lo condujo a él por el camino del mal. Ah, pobrecito, pobrecito. Esa historia de Dalila es de verdad, es otra cosa. Habrá que entender una cosa, Otto. Otto Fernando Pérez Molina es un tipo que fue entrenado para entender este tipo de cosas por el ejército de Guatemala. No es alguien a quien milagrosamente le puedan pasar millones frente a la cara y no enterarse. Es absolutamente ingenuo pensar que mientras la señora se enriquecía, él no se daba cuenta y él estuviese ajeno a toda la maldad que se podría haber hecho dentro de la estructura partidaria que él tenía. Eso es absolutamente de niño, de prekinder. Y entender de que Juan Carlos Monzón tenía poder a partir del poder de Otto Fernando Pérez Molina, de Ingrid Roxana Baldetti Elías, es que eso está absolutamente claro y no de hoy, desde hace bastante tiempo. Lo que es importante es determinar cuáles son los tentáculos del Partido Patriota que siguen vivos y siguen operando en las más altas esferas del poder, incluso buscando la presidencia del organismo legislativo. Es que eso no se nos puede pasar. Nosotros podemos seguir buscando casos, podemos seguir buscando lugares donde hubo corrupción durante la administración del Partido Patriota, pero eso en realidad solo sigue sumándole rayas al tigre. Lo importante es saber dónde en realidad siguen incrustadas esas estructuras corruptas que siguen lacerando el erario nacional y siguen intentando que la estructura política de este país no cambie, porque ellos son parte esencial de ese átomo indivisible de la corrupción y la política en este país. Monzón dice una cosa muy curiosa hoy en esta entrevista a Prensa Libre y es, hay gente más poderosa que todavía no ha caído. Así es. Y sugiere, ojalá caiga, porque la Fiscalía tiene esos elementos. ¿Hasta dónde arriba se puede llegar, Estuardo? Hay una teoría, ¿verdad?, que va con relación a cómo se juegan los péndulos en política. Y los péndulos en un estado patrimonialista se juegan a partir de acceso al botín, a la repartición del botín. Pero muchos pensamos, o muchos nos topamos básicamente con el botín, caletas, dinero, lavado, pero en realidad hay más todavía después de eso. Más allá del dinero, de las caletas, del botín, de quién manda y quién no manda, en realidad los presidentes y vicepresidentes terminan siendo títeres al final también de poderes que son todavía más fuertes y más grandes, que trascienden Guatemala
¿verdad?, que trascienden Guatemala, pero que al mismo tiempo establecen correlación de poder, ¿verdad? Si miro geoestratégicamente aquí, Estados Unidos, si miro geoestratégicamente aquí, Europa financiando a las ONGs en Guatemala, si miro estratégicamente aquí, México deseando nuestra agua. Pero Monzón no se refería a las ONGs europeas financiando organizaciones sociales. Por eso, pero este es un ejemplo, yo estoy diciendo como un ejemplo de cómo se mueven las cosas más allá del presidente y más allá de la vicepresidente en ese caso. Se juegan por presión, y presión que viene fuera de Guatemala. Dentro de Guatemala, obviamente, hay intereses. Un Estado mercantilista siempre va a ser un juego de intereses. Un mercado mercantilista es cuando el Estado utiliza su poder para proteger a ciertos grupos, ¿verdad? Sea por aranceles, sea por barreras no arancelarias, sea por compras del mismo gobierno, lo que sea, ¿verdad? O por darle el contrato a unos y no a otros, cualquiera, hay una protección o hay un privilegio o una ley. Entonces, creo que Monzón se estaba refiriendo a unos y a otros. Ojo que él dice que el caso del registro de migración, y aquí tengo yo ¿verdad? Hay que mostrarlo. De hecho, el caso del registro migratorio es Otto Pérez Molina, es un diplomático, López Bonilla y un ex embajador. Mira, Otto con nombre y apellido, López Lobo con nombre y apellido, el ex embajador ha de ser. Y yo por eso hacía referencia, digamos, a poderes que están fuera de Guatemala, que vienen, porque también se juegan esos intereses en Guatemala. Miremos qué es lo más estratégico de Guatemala. Muchos dicen el posicionamiento geográfico, muchos dicen el hecho que es el patio trasero de Estados Unidos. No, lo estratégico de Guatemala es el agua. Agua. Lo que buscan los gringos aquí hacia el futuro es agua. Y yo creo que en ese posicionamiento es que se empiezan a ver quién no tiene más, quién compra qué, cómo se da y cómo se presiona políticamente. Y a los mexicanos son los primeros que tendrían que decirnos el interés que tienen sobre el agua de Guatemala. El agua va a ser uno de nuestros... la gente se pelea por oro y níquel y plata y todo eso. Ese no es el recurso natural más importante. El recurso natural más importante es el agua. Ese es el recurso del futuro. Pero entonces, este ex embajador, ¿por qué? ¿Por qué un grupo que está, digamos, fuera de todo esto, empieza, en teoría fuera de todo esto, pero empieza a hablar de sistemas? Voy a poner un caso que suena por ahí, ciudades intermedias. ¿Y por qué empiezan entonces desde afuera a comprar terrenos en el corredor seco? ¿Quién tendría interés en el corredor seco? ¿Y por qué la misma Roxana, en uno de los grandes casos, que lo cuenta el mismo Juan Carlos Monzón, no en esa entrevista, sino en otro, empieza a comprar terrenos en Zacapa? Aparte de un centro comercial, compra todos para hacer zonas francas en esa área. Curiosamente, hay que ir pensando y hay que ir viendo estratégicamente cómo se van moviendo hacia adelante, no hacia atrás. Hablábamos del retrovisor la vez pasada. El retrovisor fue el 44, ya pasó. Pero miremos hacia adelante también cómo se van moviendo sus intereses. Este ex embajador, uno va haciendo sus conclusiones rápidamente de quiénes estuvieron involucrados en este caso. Y no es muy difícil dar, pero él no lo menciona por nombre. Curioso, ¿vos coincidís en esta lectura sobre quiénes son los poderosos que el mismo Juan Carlos Monzón establece? Yo sí creo que Estuardo tiene un punto muy importante. El licenciado Zapeta hace un análisis muy interesante en cuanto a los recursos más importantes. Yo, además del análisis que hace el licenciado Zapeta, yo tengo como lectura de que Juan Carlos Monzón a eso sí le tiene miedo. Hoy ya no le tiene miedo a Otto Pérez, hoy parece ya no tenerle miedo a Roxana Valdetti, pero a esos poderes, a esos hombres que realmente tienen el poder, sí les tiene miedo. Y no es narcotráfico, ¿No? Porque todo el mundo es el narcotráfico, no es narcotráfico. De hecho, son cuellos blancos. Y este ex embajador aquí, en la página 2, es pieza fundamental en el entendimiento de mucho de la corrupción. Y por eso es que hago referencia también fuera de Guate. Bueno, no hay que perder que el caso Agüita Mágica, Uri Reutemann, que es una pieza clave, es presentado por la Embajada de Israel. Sí. No quiero cometer imprecisiones, pero hay algún nivel... TCQ, TCB, no es un caso, es un caso en Guatemala, pero es un caso que viene ¿de qué? De Barcelona. De Barcelona. Vamos a hacer un corte. Uno de los hombres más importantes de España. Tenemos muchísimo. Y cuando ve los casos, están fuera de Guate. Tenemos muchísimo Perdón. Todavía en este caso, síganos en la conversación, interactúe con nosotros con el hashtag SF Sigue Cantando. Vamos a un corte.
Regresamos a Sin Filtro. Tenemos información de último minuto. En algunos momentos vamos a conectar con Cristian Martínez. Hay un reporte ya confirmado de parte de la defensa de Juan Carlos Monzón a propósito de lo que estábamos hablando. Resulta, en líneas generales, Cristian nos va a dar muchos más detalles, que han capturado a 2 abogados que tienen relación con alguien. Fueron a presionar a Juan Carlos Monzón, a coaccionarlo de alguna forma para poder hacer que él cambiara alguna parte de su declaración en alguno de estos casos que están llevándose en tribunales. Se han capturado ya estos 2 abogados, no tengo en este momento el nombre, ya en producción están tratando de localizar a Cristian, pero en efecto lo que está pasando es que Monzón está moviendo las aguas al final de cuentas. Exacto, y creo que esta entrevista de Prensa Libre, creo que tocó puntos en unas 2, 3 palabras y 2 líneas que hizo mover gente más allá del poder de un presidente, más allá del poder de una ex vicepresidenta y un ex vicepresidente. Estas son las fuerzas a las que se refiere Monzón. Esas son la gente que llega precisamente, y curioso que están en la misma celda con alias Seco. Pero bueno, es que el caso lo lleva el mismo abogado, ¿no? Juan Carlos, vamos a detener. Sí, el caso. Entonces sería presión para ambos. Vamos a detenernos un minuto, vamos a hablar con Cristian Martínez, a quien tenemos en línea. Tenemos un audio de la conversación de Cristian Martínez con el abogado que nos confirma esto. Vamos entonces al aire con este audio. Chepe Orellano, porfa. Vamos al aire. Este es, insisto, una conversación que tuvo Cristian con un abogado de Juan Carlos Monzón. Escuchemos. Estamos... Buenas noches, abogado Paz, una consulta. Sí, buenas noches. Sí, le saluda Cristian Martínez de Noticiero Guatevisión. Sí, buenas noches. Mire, perdone, solo fíjese que tenemos conocimiento de que capturaron a 2 abogados porque supuestamente intentaron hablar con Juan Carlos Monzón, el colaborador eficaz, intentaron pues hacerle que cambiara su versión y la colaboración eficaz que él ha efectuado. ¿Tiene conocimiento usted de eso? Mire, en cuanto al ejercicio de la defensa técnica de Monzón, pues oportunamente él interpuso su denuncia. Efectivamente, tal y como tengo conocimiento de que la Fiscalía se lo ha dicho a otro medio, si no me equivoco, entonces efectivamente él interpuso su denuncia en su oportunidad. Desconozco si las personas son abogados o no, pero queda evidenciado pues que dentro de lo que ha denunciado Monzón, si se ha dado unas capturas, pues se demuestra que él ha hablado con la verdad y se ha confirmado, pues ya ha tenido resultado de lo que es ya la denuncia que él interpuso en su oportunidad propiamente. Ah, muy bien, ¿hace días puso esa denuncia, no? Sí, no puedo precisar exactamente la fecha, en aras de que la investigación se encuentra en desarrollo, pues sí, ya no podría precisar yo específicamente con qué día se hizo. Ah, bueno, perfecto, licenciado, gracias por su apoyo. Vamos a ver, entiendo que tenemos ya en línea a Cristian Martínez. Cristian, buenas noches. ¿Puedes aclararnos ya si hay 2 personas capturadas? Tenemos ya los nombres, ¿son abogados de alguna persona que está metida en alguno de los casos de cooptación del Estado o de estos que se están investigando? Así es, Soto, muy buenas noches. En efecto, pues como bien han escuchado el audio revelado pues directamente desde el abogado del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, pues de buena fuente, de buena mano nos llegó esta información y lo que tratamos de hacer fue corroborar la información con el abogado de Juan Carlos. Sin duda en estos momentos se desarrolla una audiencia en el juzgado de turno. Cristian, esta audiencia es... ¿Tienes los nombres? Disculpe, por tiempo te tengo que sacar la información más detallada posible. ¿Tienes los nombres de las personas que están en esta audiencia? Sí, Otto, quiero informarte que los nombres no los tengo muy claros. Sé que el apellido de uno es, si no estoy mal, es Luis Montoya, es el nombre de uno. Y el otro apellido me escapa en este momento de las manos, que no lo tengo específicamente aquí, pero es José Andrés, sería el nombre del otro abogado
estos dos abogados fueron capturados en un McDonald's de la zona 9. Pues este hecho se ejecutó un poco antes de las 6 de la tarde, donde la ley permite que se puedan efectuar estas capturas. En estos momentos en el juzgado de turno se lleva esta diligencia indagatoria en contra de estos dos abogados, que uno de ellos pues tiene la defensa de un sindicado en el caso de cooptación del Estado. ¿Sabemos de quién, a quién defiende Cristian? Otro, en estos momentos no tengo esa información, pero sin duda solo llego a mi computador y ahí tengo la información de la persona que podría defender, aunque no se revelan detalles si es por esta persona o si bien puede ser otra persona que podría defender también ya el inicio de la etapa intermedia, que es en el mes de noviembre. Para terminar, Cristian, ¿Ministerio Público y CICIG han hecho algún pronunciamiento sobre esto? El Ministerio Público está en breves instantes por confirmarme. Ahora la comisión aún se está a la espera de que se confirmen estos hechos. Sin duda, la audiencia indagatoria se está llevando en estos momentos en el juzgado de turno. Bien, muchísimas gracias, Cristian Martínez, muchas gracias por tu trabajo. Vamos a seguir en contacto pues, a lo largo del fin de semana hablando de este caso. Tenemos 1 minuto y medio para concluir, pero creo que es información muy valiosa la que nos ha trasladado Cristian al final de cuentas. Creo que aquí entendemos por qué Juan Carlos Monzón está hablando con y da una entrevista a Prensa Libre. Creo que es una forma de defensa de él. De protegerse. De protección, de decir, miren, mejor voy a decir algunas cosas antes. Y yo quiero cerrar con esto. Dice, son millones, afirma Monzón, el monto lavado por este grupo. Él está hablando de un grupo de 180 personas involucradas. Hay empresarios, hasta ahora, solo se han mencionado los gatitos, pero faltan los verdaderos. ¿Serán los verdaderos los que llegaron a presionar, mandaron a gente a presionar a Monzón? Esa es una pregunta que tenemos que responder conforme la información vaya surgiendo. La historia de este país nos relata que han entrado comandos a las cárceles a matar a aquellos que tienen información. La única defensa que hoy puede tener Juan Carlos Monzón Rojas es decir todo lo que sabe y decirlo claro. Caso contrario, él va a seguir siendo un objetivo muy, muy claro de aquellos que quieren que lo que él sepa de ellos no se diga. Por lo tanto, si de alguna manera quiere blindarse, será así, como lo plantea. Bien. Estuardo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Terminamos la semana con información, con noticias, pues, la verdad, bastante relevantes, bastante conmovedoras y que seguramente preocupantes y que van a marcar la agenda. Por la seguridad semana. Y por la vida de Juan Carlos Monzón y también de alias Eco. Ciertamente, que es el otro que lo acompaña en la cárcel. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, que tenga un muy feliz fin de semana. En Noticiero Guatevisión seguimos trabajando durante el fin de semana para informarle y le esperamos el lunes a las 10 de la noche. Que tenga una feliz noche.